Amigos todos, bienvenidos a esta tarde-noche en la que, como un acto más a los programados para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de esta agrupación artística aragonesa, viene a esta tribuna un hombre de la casa, Jesús Gracia, quien bajo el tema Recordando a José Bontón nos va a deleitar con una charla con ilustraciones discográficas sobre este gran campeón. Teníamos previsto decorar o ambientar este estrado con un gran lienzo de nuestro querido y valorado José, que a petición nuestra nos había prometido el presidente de una asociación zaragozana, pero a última hora y por parte del mencionado presidente nos ha sido denegada esta colaboración sin ninguna justificación. Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué podemos decir de Jesús Gracia, nuestro ilustre conferenciante de hoy, que ustedes ya no conozcan? No obstante, es de justicia que glose, aunque someramente, la persona de Jesús Gracia como gran figura de la Jota y también como un hombre de esta casa, es decir, su andadura de muchos y muchos años por esta agrupación. En su carrera como cantador lo consiguió todo, llevando con su voz a nuestro Aragón por distintos lugares de España, así como fuera de ella. Pero su amor por la Jota no acabó ahí. Se responsabilizó en una gran labor de estudio por nuestro canto, ejerciendo de antologista y recopilador de estilos junto a nuestro recordado y expresidente de esta agrupación, don Demetrio Galán Bergua, cuyos frutos dejó grabados en discos como escuela para nuevas generaciones. Como profesor, impartió lecciones a grandes cantadores, cuyos nombres están en nuestra historia. Ampliando sus inquietudes, actualmente es responsable de un programa que emite Radio 5 de Radio Nacional de España, que tras 7 meses de antena sigue en vigencia, tratando temas biográficos de antiguos cantadores, bailadores y personas que con su labor ensalzaron la Jota y a nuestra tierra. En lo que respecta a esta agrupación, la historia de los pueblos y las entidades se configura en las páginas que en el hacer y suceder de cada día las leyeron personas que sintieron la agrupación, amaron la agrupación y trabajaron por la agrupación. Jesús Gracia ha llenado muchas páginas en el libro de nuestra historia. Nos remontaremos allá por los años 50 y tantos o 60 y tantos, cuando estaba integrado en el cuadro de Jota Alma de Aragón, que en aquellos tiempos pertenecía a la sección Jota de esta agrupación. Llenó páginas más gloriosas en sus actuaciones en esta entidad, en la que destacaban las que se celebraban con la asistencia del eximio actor y presidente de honor de esta agrupación, Paco Martínez Soria. Fue director de su propio grupo Ronda Aragonesa, con el que durante 2 años figuró representando a la sección Jota de esta agrupación artística aragonesa. A Jesús Gracia, y en reconocimiento de su labor, esta entidad se honra en tenerlo como presidente de honor, título que le fue concedido por acuerdo unánime tomado en la Asamblea General de Socios, otorgándole la insignia de oro de la entidad. En fin, muchas cosas más podría decirse de nuestro conferenciante y amigo, pero preferimos no alargarnos más y escuchar sus palabras. Jesús, hoy llenas una página más del libro de la historia de esta agrupación artística aragonesa. Gracias. Señor presidente de la agrupación artística aragonesa, señoras, señores, queridos amigos, buenas tardes. Don Demetrio Galán Bergua, al referirse en el libro de la Jota aragonesa a las 4 épocas representativas de nuestra Jota cantada en voces de hombre, las define en el siguiente orden. La primera etapa, la que pudiéramos llamar inicial, tuvo su más destacada representación en la simbólica y singular personalidad del rollo del ramal. La segunda etapa nos ofreció las revelaciones de José Moreno y Juanito Pardo, glorias indiscutibles, aunque de vida jotera efímera, casi episódica, por lo que no llegaron a marcar época.
Esta etapa es la que nos dio la personalidad de Cecilio Navarro y la aparición de varios grandes estilistas, entre los que podemos citar, a modo de ejemplo, a Miguel Aso y Juan Antonio Gracia. La tercera etapa, o moderna, fue aquella en la que José Otto se erigió en el máximo valor representativo. Y si en alguna ocasión se nos ha preguntado que quién fue el sucesor de cualquiera de ellos, o hemos eludido prudentemente una contestación, o taxativamente afirmamos ninguno, porque cada cual tuvo su personalidad, y en esta se refiere a la personalidad. No pudo sucederle a nadie. Hasta aquí he leído lo escrito en el citado libro. Ya luego se refiere a la cuarta etapa, o la actual, pero esto no viene al caso. De algunos cantadores citados ya se habló en otras charlas, ensalzando merecidamente sus valores joteros, y en esta ocasión me ha tocado a mí hablar de una inolvidable figura que brilló con luz propia y a la que se le atribuye esa tercera etapa, José Otto. José nació el día 6 de septiembre de 1906 en la calle Casta Álvarez, hijo de José Otto y Carmen Rollo. Fue bautizado en la iglesia de San Pablo y siempre se sintió orgulloso de pertenecer a la parroquia del Gancho. Ya de pequeño, teniendo unos 9 años, fue llevado por su padre a la famosa rondalla del maestro Calavia, dirigida entonces por don José Calavia, padre del gran violinista Pepe Calavia, quien posteriormente le relevó en su dirección y al que algunos aún tuvimos el placer de conocerlo y ser amigos suyos. Fue en el domicilio del maestro Calavia, quien vivía entonces en la calle Escuelas Pías número 23, último piso, donde José, con pantalón corto, inició sus estudios de bandurria, haciendo grupo y gran amistad por su bondad y cariño con otros condiscípulos que luego llegaron a ser grandes rondallistas, entre los que se encontraba Felipe Bernardos, un entrañable amigo de José, que más adelante fue un gran periodista allá por los años 50-60 en el diario Amanecer. Ostentaba la presidencia asimismo de la agrupación artística aragonesa. A pesar de sus pocos años, José Otto poseía una rara intuición para la música y, pasado el tiempo, llegó a ser primer bandurria concertino de la rondalla Calavia. También posteriormente formó parte de la rondalla del maestro Orós. El hecho de que en aquella época la zarzuela vivía un momento de gran esplendor y el continuo pase de compañías por los distintos teatros zaragozanos reclamaba la obligada intervención de rondalla en distintas obras, tales como La canción del olvido, La dolorosa, Los de Aragón, La Dolores y muchas más que todos ustedes conocen. Dio una oportunidad a José para que fuera enriqueciendo su sensibilidad musical. Su cercanía a grandes cantantes de la zarzuela, coincidiendo en el escenario, forjó la musicalidad de su voz, archivando en su memoria maravillosas piezas líricas que luego en privado y nunca como profesional, a título de evasión, desgranaba como un regalo para los que tenían la suerte de escucharle. Tiempo después, entonces la familia Otto ya se había trasladado a su nuevo domicilio en la última casa de la calle Boquiero llamada La Galera, con sus amigos de rondalla, entre los que se encontraba Felipe Bernardos, bandurria, Fulgencio Blancas, laúd y Vicente Gil, guitarra. Formaron un grupo independiente que, junto con José, al margen de los ensayos con Calavia, preparaban un repertorio de obras de concierto y bailables para actuar en las fiestas de los pueblos y en locales de baile, pues en aquel tiempo, en la mayoría de los casos, en los pueblos se bailaba no con orquesta, sino con acompañamiento de rondalla. En estos bolos aprovechaba José para dejarse oír cantando alguna jota, así como alguna ronda de mozos. Cabañas de Ebro, Luna, Portilla, Piedra Tajada, Almudévar, Tarvienta, Grañén y algunos otros pueblos fueron el telón de fondo de los primeros informales escarceos joteros de José. Fue su padre quien le inició, al igual que en sus primeros pasos como bandurrista, en sus conocimientos como cantador, orientándole en las tonadas que entonces más se oían, con gran conocimiento de las más puras. El mismo José decía que su padre cantaba mejor y con más voz que él. Años después yo llegué a conocerlo porque el hijo me lo presentó
pero no le oí cantar, y de verdad que tengo mis dudas sobre esta afirmación que humanamente consideré un piropo lleno de cariño de José hacia su padre. Nace el jotero. En las fiestas del Pilar del año 1926, a José Otto le tocó formar parte del grupo de rondalla que acompañaba a los cantadores en la típica jota de ronda, montados en una carroza engalanada, llegando en aquel momento a hacer su parada en el coso frente al teatro principal ante la presencia de numeroso público expectante por oír a los joteros. Parece ser que los cantadores que habían correspondido a este grupo o no eran de los mejores o sus voces no se hallaban en el mejor momento, y el público lo escuchaba con indiferencia y poco entusiasmo, dando cierto presagio de tormenta al oírse algún silbido. Entonces Vicente Gil y el susodicho Bernardos, que le acompañaban formando parte de la rondalla, intentaron convencer a José para que enmendara la situación cantando alguna jota, aun sin estar previsto, para evitar males mayores. Y José Otto, bien por complacencia o por dar rienda suelta a algo que llevaba dentro de su corazón que pugnaba por salir, se arrancó cantando «Ay madre que tiene la jota». La gente se le entregó con una gran ovación y tuvo que cantar varias coplas más, correspondidas con el aplauso y entusiasmo del sorprendido público ante una forma de cantar y una voz nada común. Aquella noche nació para Aragón, como cantador de jotas, un gran campeón, José Otto Royo. Oigamos a continuación la voz de José en las jotas 30 partes de franqueza y un beso me tienes que dar. En el certamen oficial de jota celebrado el 18 de octubre de 1927 en el Teatro Principal, consiguió el primer premio. El segundo clasificado fue Pedro Montalbán y el tercero para Bienvenido Orna. A pesar de que muchos al hablar de José Otto o referenciarlo en prensa manifiestan que cosechó todos los primeros premios en cuantos certámenes se presentó, lo cierto y curioso es
que después de conseguir este primer premio en 1927, José Otto no se presentó a ningún otro certamen oficial de jota. Ello no fue óbice para que el gran público la reconociera en su época una supremacia sobre los demás cantadores, acreditándole con el conocimiento simbólico de campeón de campeones. José Otto irrumpió en el firmamento de la jota con una fuerza irreprimible. Poseía en principio una voz de tenor abaritonado que luego se le estabilizó en cuerda de barítono de una potencia extraordinaria, baturra y sincera en expresión, redonda en todos sus registros y con una naturalidad que le salía del alma. Si en una jota nombraba a la Virgen, te la hacía sentir en las venas. Transmitía al público con una gran generosidad, gozando de una vocalización perfecta. Su sensibilidad como jotero captó aquellas tonadas que más encajaban en su expresión y grandes facultades, con gran respeto a la pureza de los estilos, y supo dejar al margen otras tonadas que por su velocidad y garganteos le eran más difíciles de dominar por su amplitud de voz. Sin perjuicio de los contactos de asimilación que podía tener en sus inicios con Santiago Lapuente, Miguel Aso y Cecilio Navarro, fuentes de pureza y sabiduría para el estudio de la jota, José Otto optó por marcar su propio estilo, su propia personalidad, diferenciándose en la forma de interpretar que hasta aquel momento lo hacían los joteros de esa época. Lo que hasta entonces se cantaba apoyando la voz en la cabeza, con un dominio de tresillos y garganteos, con cierta velocidad y gracejo, y en algunos casos esperando el desenlace final en la picardía de la cuarteta, pasó a hacerse a través de este hombre de una manera más abierta, soltando la amplitud de voz, dándole una velocidad más pausada y convirtiendo la apoyatura en una expresión mucho más lírica. Indudablemente rompió moldes, y no creo que lo hiciera por enseñar a nadie, sino porque él, que no recibió lecciones de otros, aunque alguien pueda decirlo, lo interpretaba con su humanidad y sobre todo con algo que Dios no da a todos, su maravillosa voz. En la familia jotera no todos celebraron la aparición de esta gran figura, por considerar, entiendo que además de alguna otra razón, porque no se ajustaba fielmente a los cánones establecidos hasta entonces, y además diciendo la jota de una manera y una forma diferente. Yo me oí personalmente en mi casa en boca de un gran jotero, gran estilista que gozó de un reconocido prestigio en aquella época y muy admirado por muchos entre los que yo me encontraba, que José Otto no cantaba la jota. Indudablemente quise suponer que lo que intentaba decirme es que no cantaba la jota como hasta entonces la cantaban los demás y que la innovación les costaba asimilarla, pero vaya si la cantaba. El pueblo dijo lo demás. Oigamos las jotas, carcelera, y no tires piedras, cobarde. Carcelera
caló en la psicología y sensibilidad del público de forma definitiva. Era el clásico cantador baturro por su opulencia y figura amplia, aunque en sus años mozos su planta era más estilizada. Por su sencillez, por su modestia, por su nobleza, sinceridad y hasta por su atractiva rudeza. Como buen aragonés, le adornaba una buena dosis de terquedad, pues cuando José decía que no, es que era que no. Era un hombre que nunca hablaba de él en forma presuntuosa, ni mencionaba sus éxitos. Tenía un gran concepto del compañerismo, respetaba a los demás y yo nunca le oí criticar a otros cantadores. Viajes y triunfos en todas partes de España y el extranjero, llevando como bagaje la recidumbre de nuestra jota, el fervor de los públicos populares y el elogio de las críticas, formó la extraordinaria fama de José Otto. Así sonaba su voz en las jotas y dile que no entré a verla y fui malo, pero soy bueno. Conoció a la que desde entonces habría de ser su inseparable pareja artística, al tiempo que centro de afectos, su novia de siempre, hasta que la muerte de ésta rompió el compromiso. Durante más de 14 años conllevaron juntos momentos de alegría, éxitos y preocupaciones. Felisa Galé. Felisa Galé comenzó a cantar en el año 1929 y en 1931 obtuvo el primer premio en el certamen oficial de las fiestas del Pilar. Gozaba de una voz muy bonita y clara, con una gran brillantez, diciendo los estilos con singular valentía. Era guapa y de un gran atractivo, lo que, unido a la promoción que llevaba consigo figurar siempre en cartel al lado de José Otto, la convirtió en una de las cantadoras más destacadas y admiradas de entonces. En el año 1946 se enfermó y en mayo de 1948, a la edad de 36 años, cuando en una situación de carácter normal y sin problemas de salud se le hubiera podido considerar en la madurez de sus éxitos, le vino la muerte. Así cantaba. Y como no se
la casa discográfica real La Voz de su Amo se hizo en un principio con el contrato de exclusiva de las grabaciones de José, siendo varios los discos producidos recogiendo las tonadas más características de nuestra jota. A pesar de mantener un gran respeto al repertorio, asiduamente, con gran justeza él cantaba, como otros también lo hicimos, cayó en el pecadillo, entre comillas, de grabar motivos que siempre fueron criticados por los eruditos y sin duda por exigencias comerciales de la casa de discos. Dejó constancia de su voz en el juicio oral, la jota de la burra y también en una jota navarra. Cuando un navarrico templa las cuerdas de su guitarra, parece que salen notas de los fueros de Navarra. Realizó giras por toda la geografía española, figurando como estrella en los grupos más afamados de Aragón. Con Santiago Lapuente realizó una amplia temporada en el Teatro Tívoli de Barcelona, en la que cobraba por día 50 pesetas, cuando el sueldo entonces de un empleado normal era de unas 4 pesetas, allá por el año 1929. Intervino en distintas representaciones en el Teatro Liceo de Barcelona, interpretando las jotas de la ópera La Dolores. Cantó también, colaborando en compañías de comedia, en la puesta en escena de Rondalla de los hermanos Álvarez Quintero, interpretando las conocidas jotas. En La muerte del ruiseñor cantó junto al gran tenor Pepe Romero en el Teatro Poliorama. En 18 de febrero de 1933, en el teatro, con el estreno de lo que fue de La Dolores, con la compañía de comedias de Ana Damuz, cantando las jotas escritas por su autor José María Acevedo. Infinidad de veces fue contratado por la empresa Circuitos Carceller para actuar en Madrid, en el Teatro Price, donde convivió con los joteros más conocidos de entonces. También figuró en los cuadros de Miguel Aso, Alma Aragonesa, de Pepe Esteso y Florencio Santamaría. Sin perjuicio de colaborar con tan señalados grupos, él en infinidad de ocasiones formó su propio cuadro junto a Felisa Galé, y fueron muchas las actuaciones que llevaron a cabo bajo la orientación de César Galé, hermano de Felisa, por distintas localidades o bien en fiestas privadas donde fueron requeridos. Sería interminable la lista de los que colaboraron con José, bien en su cuadro de jota o en otras actuaciones al margen de este. Tras su gran labor discográfica realizada con La Voz de su Amo, y transcurridos algunos años, pasó a efectuar otras grabaciones en discos Columbia, con una más amplia colaboración con Felisa Galé y la Rondalla Santa María, con jotas de estilo, jotas de baile y rondaderas, aunque no llegaron a alcanzar el nivel de éxito de realización y comercialidad de las primeras. He entresacado de estas grabaciones, como dato de interés por ser menos conocido, un paso doble jota del que son autores el maestro Soria y Ángel Abad Tárnez, con acompañamiento de la orquesta Ariso, llevando el título Galé Otto. Oigámoslo.
todo: éxitos, dinero y algo que para la sensibilidad de un artista es primordial: el cariño de las gentes. Tuvo como amigos personas muy influyentes. Cantó ante personalidades relevantes y en la Exposición Internacional de Barcelona ante el rey de España, Alfonso XIII, cantó dedicándole la jota: quien al oír viva España con un viva no responde, si es hombre no es español y si es español no es hombre. Mi primer acercamiento a José, por quien yo sentía una gran admiración y respeto, se produjo de una forma circunstancial en la primavera del año 1945 en la localidad de Alloza, Teruel. Los quintos del pueblo nos habían contratado a Piedad y a mí para llevar a cabo unas jotas de ronda durante 2 días. Entonces nosotros empezábamos a pisar con cierta seguridad en nuestra andadura como cantadores de jota, y coincidió con que el dueño del salón baile del pueblo había contratado a José Otto y Felisa Galé para que en su local, cobrando entrada, hicieran unas actuaciones. Como quiera que ya había coincidido del primer día el horario de las intervenciones de unos y otros, y al dueño del salón no le apetecía por motivos económicos esta coincidencia, nos pidió que lo nuestro lo hiciéramos a otra hora, a lo que los quintos y nosotros accedimos, haciendo antes nuestra ronda y luego con toda nuestra comitiva de seguidores sacamos nuestras localidades y fuimos a escuchar y aplaudir a José y Felisa. Él se enteró de nuestra buena disposición y muy correctamente, a su manera, nos dio las gracias. Apenas hablamos, pues era un hombre no muy extrovertido, pero yo, en mi gran interés de calar en su humanidad y analizando algunas de las historias oídas entonces, empecé a conocer a una persona por la que sentía una gran devoción y de la que, sin darme lección alguna, oyéndole cantar, había aprendido muchas cosas y sobre todas a sentir la jota como él la sentía y a expresarla poniendo el corazón. No a continuación, porque nuestras formas de vida se desarrollaban en campos distintos, pero pasado el tiempo y coincidir en las mismas agrupaciones de jota, nos hicimos grandes amigos dentro de un mutuo y afectuoso respeto y coincidimos humanamente en momentos muy serios y lamentables, en esos momentos donde precisamente tienen que permanecer juntos los grandes amigos. El penúltimo grupo de jota que acogió José de una forma casi exclusiva fue el de raza aragonesa, dirigido por Isabel Zapata, realizando infinidad de giras por toda España y el extranjero, de éxito en éxito. Don Demetrio Galambergua, en los comienzos del año 1952, quiso llevar a cabo, a través del Ateneo de Zaragoza, unas conferencias en el Salón de Actos del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, bajo el lema Exaltación de la jota aragonesa. Para llevar a buen fin su ilusión, contó con un principio con la colaboración de José Otto, Lucio Cáncer y Jesús Gracia como cantadores y de Florencio Santamaría como director de la rondalla, y para ello nos reunió en su casa en la avenida de Madrid para explanarnos su intención y responsabilizarnos de lo que pretendía de nosotros. Nuestra labor era completamente altruista y deberíamos estudiar un número de tonadas sacadas de archivos ajustándonos a la más fiel interpretación. Fue una lástima, pero José, sin duda, para no obligarse a una disciplina que a él no le iba por naturaleza, decidió no aceptar el compromiso, alegando, aunque no en aquel momento, de una manera campechana que encajaba en su carácter, que la jota no se cantaba con papel, sino de otra manera. De ahí nacieron las célebres conferencias del doctor Galambergua, celebradas los días 16, 19 y 23 de febrero de 1952, con una aceptación desbordante, y que tras estas 3 sesiones en el Mercantil fueron llevadas al Ateneo de Madrid, luego a la Universidad de Verano en Jaca y más tarde en Radio Zaragoza bajo el lema Antología de la Jota Cantada, entonces con Jesús Gracia y la rondalla del maestro Peirona, durante 30 sesiones que salían al aire los domingos a primeras horas de la tarde, que muchos de ustedes tendrán en memoria. Recordamos también, como dato importante, que los felices resultados y éxito de este trabajo dieron la idea, que luego fue una realidad, de formar el día 10 de enero de 1964 la Asociación Amigos de la Jota
aragonesa Peña el Cachirulo, como fruto del entusiasmo y cariño a la jota de un grupo de hombres de buena fe, entre los que figuraban con el doctor Rambergua, Pascual Irache, Jacobo Cano, José María Zaldívar, Anselmo Gracia y Emilio Larrodeo. Luego reforzaron este grupo Enrique Tolosana, Casiano Bartolomé, Ignacio Valero y otros cuya lista sería interminable. Los amigos de la jota aragonesa de la Casa de Aragón de Madrid llevaron a cabo la idea de homenajear a personas que con su labor se hubieran destacado enalteciendo la jota o valores de Aragón. Consistía el acto en un magno festival de jota que se celebraba en el Teatro Calderón de Madrid, interviniendo el cuadro folclórico de la casa con la colaboración de otros cantadores que de distintas partes se desplazaban a la capital de España con este fin. Tras la dedicación del homenaje a los designados y exaltando sus méritos, les era impuesta la insignia de oro y brillantes de la Peña. En el año 1959 este homenaje fue dedicado a José Otto y nuestra cantadora Josefina Ibáñez. Al año siguiente la dedicaron al cineasta aragonés Fernando Sancho y a Jesús Gracia. El próximo recayó en don Demetrio Galán. La última acomodación artística en la jota de José Otto fue en el grupo Alma de Aragón de Mariano Cebollero. Entonces actuábamos juntos en los festivales José Otto, Jesús Gracia, Mariano Fons, Mariano Arregui, en hombres, y en Carrita Rodríguez, Piedad Gil, Josefina Ibáñez, Pilarín del Real y Josefina Ventura como cantadores. En baile Enriqueta Bayón, Mariano Cebollero hijo, Manuel Rebollo, Esther Coterón, hermanos Nadal y otros, con la rondalla Tárrega del maestro Zuyén, después con la rondalla César Augusta del maestro Peirona y luego con la rondalla Betón del maestro Cardona. Fueron muchos los viajes realizados con José en actuaciones de un feliz recuerdo, siendo entonces cuando más nos conocimos y más solidez tomó nuestra fraterna amistad. En uno de estos viajes, en esos momentos de relax y comentando en forma jovial vivencias pasadas, yo le pregunté si era cierta una anécdota que de él me contara y me dijo, a ver, cuéntamela. Me contaron que en uno de tus viajes, en un pueblo, tuviste que hacer noche en una fonda para coger el tren al día siguiente. Parece ser que al acostarte le dijiste a la señora que te dio las llaves de la habitación: llámeme a las 7 de la mañana para tener tiempo de estar en la estación a la hora precisa. A lo que la señora te contestó que no te preocuparas, que al despertarte al día siguiente te diste cuenta que eran las 9 de la mañana, por lo que llamaste a la citada señora y enfadado le dijiste que aquello no era formalidad, es decir, que no te habían llamado. A lo que ella te contestó: le he llamado a las 7 de la mañana y le he dicho, señorito, señorito, que son las 7. Ante esta aseveración, tu respuesta fue: ¿qué leyes, señorito, señorito? ¿Cómo le voy a entender? Yo no me llamo señorito, me llamo señor Otto. Después de escucharme sin hacerme una sola interrupción, José se echó a reír y de forma irónica y en plan bonachón me dijo: mira, Mario, eso nunca ha pasado y hasta es posible que de mí oigas algunas otras paparruchadas que no sean verdad. También recuerdo con cariño un hecho que caló en mis sentimientos hacia José. Creo que fue en el año 1958, durante las fiestas del Pilar, perteneciendo ambos al grupo de Cebollero. No sé quién pudo convencernos para que José y yo, acompañados también por Joaquín Rodríguez de Fuente Jalón, hiciéramos una ronda por la noche para cantar a determinadas autoridades. Al llegar a la calle San Miguel, cerca de la calle San Gil, donde habíamos rondado a una de las personalidades de nuestra lista, conociendo que Cecilio Navarro se encontraba algo delicado, le dije a José, con cierta reserva, porque el trato entre ambos no era muy continuo: oye, ¿no crees que sería bonito rondarle a Cecilio en su puesto y cantarle unas jotas? Y José me contestó sin titubear: por mí, Maño, ahora mismo. Y entramos en la calle Rufas y frente a su casa le cantamos una jota cada uno. Ignoro si Cecilio o su familia pudieron oírnos o se llegaron a enterar. Eran las 12:30 de la noche, pero aunque así fuera, que no nos oyeran, después de esto seguimos la ronda con la gran satisfacción de haber cumplido de forma fraterna con el admirado amigo Cecilio, otra de las grandes glorias de nuestra jota. Terminamos la ronda en la Plaza de España, en el rincón del restaurante Flor, coincidiendo con la salida de los cines, rodeados de cientos de personas, donde cantamos nuestras últimas jotas de aquella por mí siempre recordada jota de ronda.
En el mes de octubre de 1959, la agrupación artística aragonesa, siendo precisamente el presidente Felipe Bernardos, con motivo de haber conseguido el campeonato de Aragón con carácter privado, nos distinguió con un homenaje íntimo a Enriqueta Rodríguez, Jesús Gracia y a la pareja de baile Enriqueta Bayón, Mariano Cebollero, al que asistió entre un pequeño grupo de invitados José Otto. Asimismo nos acompañaban Antonio Blasco del Cacho, Anselmo Gracia, Jacobo Cano y don Demetrio Galán. ¿Tú, José María, no estuviste aquella noche? No recuerdo. José María Tani. Resalto esta anécdota como justo y cariñoso reconocimiento a la gran lealtad y amistad que unía a Felipe Bernardos con José Otto, iniciada ya de aquí mismo. Como presidente, Bernardos tomó la palabra para ofrecernos el acto y explicarnos las razones que lo habían motivado, al tiempo de que todos nosotros siempre habíamos estado vinculados a la agrupación artística. Pues bien, empezó a hablar y en sus primeras frases mencionó a José Otto. Continuó alabando los méritos y virtudes de José, además con gran satisfacción nuestra que parecíamos compartir nuestro éxito con él. Y a los 20 minutos de estar diciendo cosas bonitas del gran amigo de todos, José, en un breve lapsus que parecía un relajado final de capítulo, con ánimos de continuar, Antonio Blasco del Cacho le insinuó: oye, Bernardos, ¿qué te parece si ahora hablamos un poco de los homenajeados? Todos sonreímos y Bernardos, con cara de buena persona, se disculpó ante la complacencia de todos. Por mi parte, aproveché su amplia disertación para conocer muchos datos de la vida de José y algunos de ellos me han servido para documentarme en esta charla. También recuerdo una simpática historia ocurrida en tierras navarras. Nos habíamos desplazado para llevar a cabo uno de nuestros clásicos festivales de jota a la localidad de Villava, muy cerquita de Pamplona. La actuación a la que me refiero era un domingo al caer la tarde y en un salón sin escenario, por lo que el público lo teníamos muy cerca de nosotros. Aquella tarde había jugado el Zaragoza con el Osasuna en nuestra capital y habíamos perdido por 1-2, resultado que habíamos conocido poco antes. En el momento que durante el festival José Otto estaba cantando, dos jóvenes que se habían colocado en la primera fila de espectadores se pusieron a hacerle señas de forma simpática y con los dedos de ambas manos le marcaban el resultado del encuentro. Con la izquierda le levantaban un dedo y con la derecha 2, y así durante toda la jota, mientras José, que los estaba mirando, marcaba una leve sonrisa. Al terminar la copla y apagarse los aplausos, se adelantó un poco y no gritando, pero de forma que le oyeran los dos graciosos, con cara de fiesta le dijo: joderos que soy torero. No hubo que insistir en la réplica para que los dos bromistas se enteraran de que José no iba al fútbol, sino a los toros. Habían pasado los años gozando de una situación placentera, cosechando éxitos y halagos, pero con cierta indolencia, sin precaver que la voz que sale ya no entra y que la vida o el tiempo pasa factura del desgaste o excesos que inconscientemente y sin planteamientos concretos se hayan podido cometer. La máquina humana se fue gastando y sin una previsión adecuada, la vida de José fue acusando una curva descendente y el coloso tan mimado y ponderado por todos empezó a romperse artística y anímicamente. Su voz ya fallaba a una edad en que de una garganta administrada todavía podía esperarse mucho, pero Dios lo quiso así. Los que vivimos esa época cerca de él pudimos comprobar con gran preocupación sus altibajos y el costoso trauma de asimilar circunstancias negativas para su salud y su voz, que la vida con cierta crudeza y sin miramientos le había reservado. Aislado en sus íntimos recuerdos y su gran amor propio, sin medios económicos y por delante una perspectiva cerrada de posibilidades, se intentó buscar una solución animados por las gestiones de un gran amigo de todos, Anselmo Gracia, entonces concejal del municipio, colocándole en alguna ocupación oficial factible con sus posibilidades, pero él también rechazó la idea por falta de asimilación. La última vez que vistió el traje de baturro antes de su muerte fue en el mes de octubre de 1960, coincidiendo los hechos con las fiestas de la Virgen.
Entre los compromisos del grupo de Jota coincidieron dos actuaciones en la misma noche y a la misma hora. Recuerdo que Encarnita Rodríguez y yo, con parte de la rondalla, y Enriqueta Bayón, con Cebollero Hijo, como bailadores, fuimos destinados a la sobremesa de una cena con representación variedad francesa de pop en la feria de muestras. El resto del grupo, encabezado por José Otto, con Josefina Ibáñez, Piedad Gil, Josefina Ventura y otros, tuvo que actuar en el Casino Mercantil. Al terminar nuestro trabajo en el restaurante de la feria, aunque con cierta duda por la hora avanzada, me dirigí al mercantil, tentando la posibilidad de que todavía pudiera recoger a Piedad. Se trataba de una cena que celebraba un conocido y querido industrial zaragozano ya fallecido, reuniendo a sus colaboradores de distintas provincias. Apenas me dejé ver, aunque en la parte exterior de aquel tinglado, uno de los hijos del anfitrión me cogió del brazo y de una forma poco correcta y ante mi extrañeza me echó una bronca más que regular, diciéndome que aquello no era de personas serias. Yo no sabía de qué se trataba e intenté decirle que allí yo no pintaba nada y que si tenía que quejarse de algo, lo hiciera al señor Cebollero. Pero el señor Cebollero, por alguna razón, sin duda justificada, tampoco estaba allí. Y parece ser que el acalorado crítico le asistía gran parte de razón. Me explicó: hemos contratado un grupo con José Otto y Jesús Gracia. Resulta que Jesús Gracia no comparece. Y en cuanto a José Otto, ¿qué le voy a decir? Venga usted conmigo y verá. Me llevó a un cuarto particular de los que existen en la planta del comedor y tendido en un sofá, vestido con el traje de baturro, sin la faja y el calzón desabrochado, se hallaba José en una situación de enfermo que impresionaba. Medio abrazado a él, le pregunté qué le había pasado y me explicó lo ocurrido. Mientras los componentes del cuadro hacían espera, ya que la cena se había retrasado, les invitaron a tomar algo de lo que tenían preparado de un típico menú aragonés, y a José le apeteció tomar, con un poco de exceso, longaniza en adobo, lo que para su enfermedad le provocó una reacción fatal. Intenté explicarle a mi enfadado acompañante que su apreciación sobre las causas del estado de José no era la correcta y que se estaba equivocando, a lo que me contestó: a mí no me cuente usted nada. Mire, los goteros han comenzado. Usted me resuelva personalmente a plena satisfacción este asunto y no ha pasado nada. De lo contrario, aquí no cobra nadie. Sin más cambio de palabras, me cambié de ropa y me uní a mis compañeros del grupo, los cuales se hallaban ajenos a lo que estaba ocurriendo. El problema primero, o sea, la actuación, se resolvió felizmente, pero no así el segundo, que no tuvo solución, ya que aquello fue el preludio del fin. José ya no cantó en más festivales ni se vistió de baturro. A finales de febrero de 1961 se encontraba José invitado con otros muchos amigos a la celebración del bautizo de mi hija, y aunque la fiesta terminó como tenía que ser en Jotas, José, a pesar de que personalmente se lo pedí, se excusó diciéndome que no se atrevía. Un tiempo después, a mediados del mes de abril, y con motivo de una fiesta dedicada al Congreso de Neurocirugía, en una cena en el casino principal, ofrecida por el excelentísimo ayuntamiento y en presencia del alcalde Gómez Laguna, el señor Cebollero me habló de que José no había podido venir y que se encontraba bastante mal. En esa misma noche, y en privado, hablamos con el señor alcalde y le expusimos la conveniencia de que algo había que hacer porque se nos estaba muriendo sin que nos diéramos cuenta, si no se tomaban medidas. El señor alcalde, quien como alcalde aragonés y amigo se portó de forma admirable, al día siguiente hizo las gestiones cerca del doctor Malumbres y la Casa de Socorro para que controlara tal situación y en caso de necesidad procedieran a su traslado a dicho centro de vida. No fue fácil convencer a José para sacarlo de la pensión Vasconia Sita en la calle de San Blas, ya que se oponía a salir de allí. En una ambulancia fue trasladado a la Casa de Socorro, atendiéndole el citado doctor don Ricardo Malumbres, quien pronto se dio cuenta que poco había que hacer. Se trataba de una cirrosis hepática y la cosa iba deprisa. La enfermedad, que estaba muy avanzada, se presentaba en fase aguda y lo cierto es que su entrada en el centro asistencial fue en estado precomatoso. Esto ocurría el sábado día 15 por la mañana. Dicho sábado y el domingo
recibió la visita de algunos amigos a los que reconoció y los que conversó brevemente con voz muy velada. Ya el lunes entró en coma. Aquello era el fin, y el día 18 de abril, a las 7 de la tarde, dejó de existir a los 54 años de edad. En este mes, el pasado día 18, se cumplían precisamente los 32 años de su muerte. De aquel nidal que tenía en su garganta jotera, voló la jota postrera con ansias de palomar. El alma noble y bravía abrió sus alas en vuelo y se fue a rondar al cielo a la Virgen del Pilar. Seguidamente era amortajado con el traje regional que tantos años había usado, cubriéndole la cara a su propio cachirulo, trasladando a continuación su cuerpo a los locales de la Escuela Municipal de Jota en la calle San Vicente de Paul, donde quedó instalada la capilla ardiente. Desde las primeras horas de la noche, una vez conocida la triste noticia en toda la ciudad, el desfile de personas fue incesante. Familiares, amigos, compañeros, admiradores, autoridades. Aquel día todos lloramos la pérdida de una persona querida y la desaparición de un símbolo de nuestro Aragón que cubrió una gloriosa etapa de la historia de nuestra Jota. Al día siguiente, en el que debía llevarse a efecto el entierro, desde las 10 de la mañana, en que volvió a abrirse la capilla ardiente, continuó el desfile de visitas, de muchos que querían despedirse y verle por última vez. En la mañana zaragozana una campana apenas lloró, y en cada ronda la negra blonda de pena honda su llanto dio. Ya no canta José Otto, la bravura de la Jota, y por eso está llorando el alma de Zaragoza. A las 4:30 de la tarde, según estaba previsto y anunciado por toda la prensa, apareció puntualmente en la puerta de la escuela de Jota el féretro llevado en hombros de compañeros. Le seguían joteros y joteras, algunos vistiendo el traje regional, portando coronas y ramos de flores. 11 coronas ofrecidas por los Amigos del Arte, Agrupación Artística Aragonesa, Escuela Municipal de Jota, Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, Mañicos de Aragón, Radio Juventud, Peña Fleta, Peña Herrerín y Ballesteros, Sindicatos del Espectáculo, Familia Gilis y, por último, una en cuya dedicación se leía Tus compañeros joteros. Seguía el duelo presidido por el alcalde de la ciudad, acompañado de distintas personalidades, familiares, representaciones oficiales y también de las distintas rondallas zaragozanas y de entidades que algo tuvieran que ver con nuestra Jota. Finalmente, un enorme gentío. Traje regional vestía y en hombros de rondadores bajo una lluvia de flores le vimos todos pasar. Rondalla de la armonía le daba acompañamiento y el alma del sentimiento ya solo supo rezar. La comitiva se dirigió a la iglesia de San Miguel, donde el párroco don Luis Doñate rezó un responso. Desde San Miguel el cortejo se dirigió por la calle Espartero, Coso, hasta la Plaza de España. Allí, frente a la Diputación Provincial, ante una gran concentración de público y un impresionante silencio, desde unos altavoces instalados en el Palacio Provincial, se dejó oír, rompiendo el aire y haciendo brotar lágrimas, la voz de José Otto en 3 de sus más populares jotas: La Fiera, Las Flores de Zaragoza y La que más arde. Las 3 van a escucharlas.
había sido conducido en hombros, fue depositado en el coche fúnebre que en su marcha hacia el cementerio se detuvo frente al entonces domicilio social de la agrupación artística aragonesa en el Paseo Independencia número 14, desde cuyos balcones, donde ondeaba la bandera nacional a media asta, le fueron arrojadas infinidad de flores en medio de una gran emoción, continuando la marcha en su etapa final hasta última morada. Ya en el cementerio y en hombros fue trasladado hasta la manzana número 3, en cuya fila tercera número 22 recibieron cristiana sepultura los restos de José Otto y, por extraña coincidencia, a pocos pasos del nicho donde reposan los despojos mortales de la que fue su inseparable pareja y querida compañera Felisa Galech, en cuya tumba fue depositada una de las coronas que portaba José. Ya tu garganta no se agiganta si el brío canta de mi Aragón, huyó la nota dejando rota la viva jota de campeón. José Otto voló al cielo porque quería cantar y darle el alma en la jota a la Virgen del Pilar. En la mente de todos estaba la celebración de un homenaje póstumo a la memoria de José Otto por merecimientos propios, y dado el carácter generalizado que se le quería dar, se llegó a la conclusión que no era propio hacerlo un grupo de amigos. Por ello se consideró que la entidad idónea para su organización fuera la de Amigos de la Jota Aragonesa, como así se hizo. Y llegó al fin la fecha de su celebración, el 7 de julio de 1962, en el Jardín de Invierno, a las 10:30 de la noche, una noche espléndida propia de verano y el cielo cubierto de estrellas. Desde media hora antes del comienzo de la velada ya estaban ocupadas todas las sillas dispuestas, previa aportación de una módica cantidad destinada a cubrir unas cuentas que los trámites del fallecimiento habían originado y otras a las que luego hubo que hacer frente. Y arriba, en toda la periferia del jardín y aun por las escaleras, centenares de personas se apiñaban para ver y escuchar el magno acontecimiento jotero. La plataforma natural existente en el recinto fue ampliada, colaborando en su preparación y ornato de tan magnífico escenario que el gran amigo de joteros y entonces presidente de la Comisión de Festejos, Manuel Rodeles, junto a los servicios municipales de jardinería y alumbrado. Comenzó el acto dentro de un expectante silencio, y a esas plataformas, descendiendo por las escaleras más próximas y jalonadas por un río de luces y bengalas, llegaron los cantadores, bailadores y rondallas. Cuando todos estuvieron situados, se acercó a los micrófonos don Demetrio Galán, quien, como presidente de Amigos de la Jota, organizadores del homenaje, había de hacer ofrenda del acto en memoria de José Otto. Su palabra, como siempre sencilla y sentida, hizo una breve semblanza de la gran personalidad del gran jotero, pidiendo a los miles de asistentes un minuto de silencio para rezar por su alma. El público, puesto en pie, guardó ese silencio respetuoso y luego, al término de este, vibró en un aplauso interminable a la memoria del gran campeón de jota. Los grupos de la Ciudad Jardín, los Manicos de Aragón, Amigos del Arte, Raza Aragonesa, Coros y Danzas de Educación y Descanso y Alma de Aragón bailaron conjuntamente la Jota de Teruel, acompañados por el fundido grupo de todas las rondallas, bajo la dirección del maestro Francisco Peirón. Al acabar, un foco quedó iluminando la figura de José María Zaldívar, el vigía de la Torre Nueva, que precisamente lo tenemos escuchando la charla, que glosó con humanas frases el hecho de estar juntas las distintas agrupaciones, viviendo aquel íntimo momento. Sucesivamente, por él mismo, fue presentado el gran rosario de actuantes que de forma programada fueron desfilando con sus jotas alusivas, sus bailes por parejas y conjuntos de danzas en medio de las ovaciones del público. Fue un espectáculo inolvidable. Al acabar estas actuaciones, que también en orden creciente habían llevado la emoción al espectador, se apagaron todos los focos. Solamente uno recortaba la figura de José María Ferrer Gustavo Rufo, que presentaba la estampa evocadora a José Otto.
Cuando al tiempo de los versos evocadores de José María y la figura del popular jotero reflejada en una pantalla gigantesca por obra y gracia de la luminosa diapositiva de Coine, como viniendo de las estrellas, se oyó la voz del famoso cantador en estas 3 coplas. Conoció España sin verla, de brillantes y coronas, y un pañuelo por la cara. Pueden aplaudir. Tras la emotiva ovación, el foco que iluminaba a Gustavo Adolfo cambió su orientación a una plataforma donde yo me encontraba, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, en aquel momento dirigida por el maestro Enrique Sapetti,
situado al pie de la grandiosa diapositiva de Otto. Y con el corazón en la garganta por la emoción, hice realidad, dedicado con el alma al gran amigo, la composición con letra de José María Ferrer y música de Lambert Clavero, con el mismo título que he dado a esta conferencia, recordando a José Otto, que ustedes van a oír. Darle el alma en la jota a la Virgen del Pilar. Que junto a ella estés, querido amigo, allá en la gloria. Muchas gracias.
los que conocimos de cerca a José Otto, yo creo que se nos ha puesto un negro en la garganta y nos ha saltado las lágrimas. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hacer el micrófono a Pepín Zaldívar, al amigo Pepín. Bienvenido a... Bien vuelto aquí a casa. Agradeceros lo que habéis hecho. Yo recuerdo de José, a sacar una serie de recordatorios. Yo os voy a contar simplemente una cosa de José. Mire, vino con nosotros con la tuna escolar, una de las excursiones que hicimos hasta Francia, no sé, San Sebastián, en Bilbao, etc. Y en San Sebastián, pues nos atendieron magníficamente. Hablo ya de la parte de más Concarnes. Pero en Bilbao empezaban ya pues esas cosas que el aragonés no le gustaba a mucha gente. Total que claro, tuvimos un fracaso de público. Y entonces, aquella noche en el Coliseo Albia, enorme, que había muy poca gente. Y entonces José dijo, si no habéis venido, bilbaínos, vais a ver lo que es la jota cantada por los de abajo. Y cantó aquella noche, no sé si fueron 14 o 16, no sé si ya, porque se reventaba aquel hombre, explotaba. Y fue una de las cosas que tenía. En fin, había muchas cosas para contar. Lo que has contado de lo del entierro, que en fin, es una cosa